Aunque los argentinos señalamos el año 1810 como el comienzo de nuestra autonomía nacional, nuestra herencia cultural remonta su historia casi 3 siglos antes, con la ocupación española de las tierras del Plata. En el capítulo de hoy visitaremos aquellos sitios que atesoran en su arquitectura la memoria colonial. Estamos ahora en la Plaza de Mayo, la Plaza Mayor, el sitio donde todo comenzó en la historia urbana de Buenos Aires. Aquí mismo es donde Juan de Garay en 1580 repartió los solares urbanos y las chacras en las afueras de la ciudad, de la naciente ciudad de Buenos Aires, y reservó un solar para que ocupara la Casa del Cabildo. Era una institución del mundo jurídico colonial hispanoamericano. El Cabildo era el ayuntamiento, era la casa de justicia, era la cárcel. En el Cabildo había jueces que impartían sentencias y había también un presidio donde eran encerrados los condenados. Bueno, todo esto era el Cabildo. Y el edificio del Cabildo sufrió cantidad de transformaciones. Pensamos que hubo un primer edificio en el siglo XVI, que luego fue reemplazado por otro que tenía unas líneas muy parecidas a lo que estás viendo, proyectado por el arquitecto Andrés Blanqui. Y el Cabildo, como te digo, fue transformándose. Fíjate vos, acá a mi izquierda, cuando Torcuato de Alvear, a finales del siglo XIX, abrió la Avenida de Mayo, le cercenaron al Cabildo 3 arcos sobre el ala norte. ¿Ves? Perdió 3 arcos de este lado. Y luego, cuando se abrió la Diagonal Sur, perdió otros 3 arcos del lado sur. También, bueno, en algún momento tuvo una torre que le colocó Pedro Benoit, el mismo arquitecto que planificó la ciudad de La Plata. Esa torre después hubo que retirarla porque decían que se movía. Bueno, la cuestión que en el año 1940 la naciente Comisión Nacional de Monumentos, que presidía Ricardo Levene, encaró una restauración integral del edificio del Cabildo para llevarlo al aspecto que tenía en los tiempos coloniales. Y esta restauración la dirigió nada menos que el arquitecto Mario Busquiazo, que sería famoso restaurando otros edificios coloniales de la Argentina, la Casa de Tucumán, el Cabildo de Salta. Pero ya sabés, cada vez que pases por delante del Cabildo, acordate que en 1940 la Comisión Nacional de Monumentos le devolvió para todos los argentinos su aspecto colonial. Y cada vez que encuentres en tu bolsillo o en tu cartera una moneda de 25 centavos, te vas a dar cuenta que llevas al Cabildo en el bolsillo. El arquitecto Julio Cacciatore es un destacado especialista en historia de la arquitectura argentina desde tiempos coloniales. Lo consultamos para conocer más acerca de los antiguos cabildos. Esta imagen que tanto la hemos dibujado en la escuela y que nos han hecho armar el Cabildo, es la imagen del Cabildo colonial. Claro. Pero el Cabildo, con el tiempo, especialmente a finales del siglo XIX, hacia los años 30, se achicó. Se achicó. E incluso hubo un proyecto de demolerlo, porque decían que eso no representaba nada. Y había una serie de proyectos de edificar un cabildo y arriba hacer una casa de muchos pisos, de la misma altura de la municipalidad del otro lado, para tener dignamente 2 volúmenes similares a la entrada de la Avenida de Mayo. Es cierto, estuvo a punto de demolerse, pero fue salvado por quien era el director del Museo Histórico Nacional hacia los años 30 y pico, Federico Santa Coloma Bransen, un coleccionista, numismático, historiador, que fue quien más peleó para sacar adelante lo que se llamó la Ley Pueyrredón, que es la ley que preservó el edificio del Cabildo. Bueno, el Cabildo actual entonces es una especie, digamos, de remedo del Cabildo anterior, más chico. Una cosa significativa del Cabildo de Buenos Aires es la arquería. Allí se solían exponer, por un lado,
los ajusticiados que se ahorcaban o lo O que se fuese, fusilaban se y los después- colgaba, Claro. se los colgaba en el arco del Cabildo para que fuera ejemplo para la población. Y por otro lado también ahí se exponían los cadáveres de los que morían en la calle, desconocidos o sin familia, que nadie reclamaba. Entonces lo ponían al pobre cadáver allí con una especie de recipiente para que la gente echara allí monedas hasta completar suficiente cantidad de dinero para poder enterrarlo. Qué distinto, ¿no es cierto?, de lo que pasa ahora, donde la gente transita, menos mal. Transita, menos mal. Y seguimos recorriendo los monumentos que atesoran y testimonian la memoria colonial de los argentinos. Y en este caso nos venimos hasta aquí, hasta la ciudad de Luján. Mira, estoy parado frente a la plaza, estoy viendo el monumento al general Manuel Belgrano, estoy viendo aquí a mi derecha la monumental Basílica de Luján. Claro, estamos en Luján frente al edificio del histórico Cabildo de la Villa de Luján. ¿Qué es esto de la Villa de Luján? Claro, pues fíjate que esta población de data colonial debe su abolengo y el prestigio enorme del cual gozó durante tantas décadas al hecho de que tenía precisamente la condición de villa, una categoría, un rango que le había concedido el rey de España. Ser villa significaba que tenía regimiento, que tenía justicia y que tenía cabildo, el ayuntamiento, la casa municipal. Y bueno, este edificio que estás viendo, que es Monumento Histórico Nacional, que data de finales del siglo XVIII, el maestro Pedro Preciado fue su principal constructor y proyectista, tiene el aspecto típico de los ayuntamientos de la época hispánica a la manera española, sus muros encalados de color blanco, esta fachada resuelta en dos niveles. Fíjate vos la planta baja con sus arquerías que dan lugar a una interesante recoba. Yo me imagino a los vecinos de Luján en la época colonial, en la época de Lezica y Torresuri, por ejemplo, congregados en la recoba, ansiosos por conocer las noticias del día. Y fíjate vos la planta alta, con esa especie de balcón que tiene sus barandas de herrería de hierro, tiene una particularidad, no tiene torre, tiene esa sobreelevación en su fachada, que es como una espadaña donde se sostiene la campana. Claro, esa campana que debe haber tañido tantas veces llamando a capítulo, convocando a los capitulares para resolver los asuntos de la villa de Luján. Este edificio fue muy restaurado en el año 1918, el arquitecto Martín Noel, un arquitecto argentino muy especializado en el lenguaje neocolonial. Algunos no están muy de acuerdo en la restauración, dicen que Martín Noel lo despojó de esa sencillez y esa austeridad original y le introdujo elementos decorativos un poco barrocos, esos copones o perillones que ves allí arriba. Opiniones, en definitiva. Lo cierto es que en el año 1923, cuando se inauguró este Museo Colonial e Histórico de Luján, hoy Complejo Museográfico Enrique Udaondo, su fundador, precisamente Enrique Udaondo, decidió abrirlo al público. Y yo quiero, ya que nos han abierto hoy especialmente, invitarte a que me acompañes para mostrártelo por dentro. Acompáñame. Trasponiendo el primer patio del antiguo Cabildo de Luján, un parque sirve de emplazamiento a pabellones de líneas neocoloniales. Esculturas y otras piezas de piedra procedentes de las misiones jesuítico-guaraníes adornan este paisaje tradicionalista. Una estatua de bronce rinde homenaje al historiador y coleccionista Enrique Udaondo, quien organizó el museo y lo dirigió desde su inauguración un 12 de octubre de 1923. Y ahora estoy parado en la galería del piso superior del edificio del Cabildo de Luján. Mirá qué característico este balcón de maderas torneadas, las zapatas que sostienen la galería, precisamente el alero, las rejas de fierro colocadas a la manera tradicional colonial.
Claro, y te quería contar esta historia de los detenidos ilustres que hubo aquí en la villa de Luján y precisamente en el edificio del Cabildo Colonial de Luján. Imagínate vos que cuando terminaron las invasiones inglesas, los principales oficiales que se rindieron en el fuerte de Buenos Aires, el general Beresford, el coronel Pack, el capitán O'Gilby, bueno, fueron traídos a la villa de Luján, pero también fueron recluidos en este edificio algunos próceres argentinos. Te preguntarás por qué, ¿no? Obviamente no fueron detenidos por delitos comunes. Eran causas políticas, eran momentos en que el cambio de un gobierno daba lugar a otro y a una revolución, entonces quienes habían desempeñado cargos públicos tenían que explicar su conducta. Entonces en 1814 el general Manuel Belgrano, el creador de nuestra enseña patria, estuvo detenido en este edificio explicando sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en el ejército del norte, allá en el Alto Perú. Y también estuvo detenido en 1819, nada menos que Cornelio Saavedra, para explicar su conducta al frente de la Junta de Mayo. Y el general José María Paz también estuvo recluido durante 4 años en este edificio, junto con su esposa, que era su sobrina, y sus hijos. Aquí escribió sus famosas memorias. El general Mitre, en fin, cantidad de figuras importantes de nuestra historia que pasaron parte de sus días recluidos en este histórico edificio del Cabildo de Luján. Donde había ciudad, había cabildo, ¿verdad? Esto es algo propio del derecho de Indias. El cabildo es el ayuntamiento, es la magistratura propia de las ciudades. ¿Y qué pasó con los cabildos, Julio? Pues si uno hace un inventario, los cabildos que había en la Argentina, yo diría hasta entrado el siglo XX, el centenario, había cabildo en Santa Fe, cabildo en Corrientes, cabildo en Tucumán. Bueno, y han quedado muy pocos, ¿no es cierto? Bueno, han quedado muy pocos porque habían, en pleno siglo XX, liberaban de impuestos a los que construyeran, o menos impuestos, no estoy bien seguro, a los que construyeran con rasgos coloniales o mantuvieran los rasgos coloniales de la vivienda. Y eso contribuyó a darle a la ciudad de Salta un aspecto que en líneas generales uno puede decir es colonial, pero que tiene mucho también de italianizante. En algunos casos sí, porque además tiene iglesias notables que son ya italianizantes netas, ¿no? Como San Francisco, o aún la misma catedral tiene rasgos neobarrocos y demás. Pero ahí en Salta hay un edificio colonial notable que es el Cabildo. El de Salta tiene una arquitectura muy curiosa porque seguramente fue hecho en varias etapas. Y una es muy curioso ver que es un cabildo que tiene las 2 plantas, la torre descentrada respecto al volumen general, y si uno cuenta los arcos, tiene más arcos arriba que abajo. ¿Cómo es eso? Y se van desplazando poquito a poco, no se sabe por qué. Seguramente no andaba bien la medida, claro. Se habrán confundido los constructores. Situado frente a la plaza matriz de la ciudad de Salta, su cabildo es uno de los edificios con mayor fuerza identitaria. Su perfil evoca los tiempos del gobierno español en América. Sus arquerías y gruesos muros, la recoba de su planta inferior, el balcón, las galerías y patios y una esbelta torre definen su arquitectura de referencias coloniales y andaluzas. En el remate de su torre fue reinstalado ese misterioso personaje que los salteños llaman el Diablillo. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1937 y restaurado por el arquitecto Mario Busquiazo en 1945. Miles de turistas eligen la provincia de Salta año a año para recorrer nuestros paisajes, para visitar
el nivel de infraestructura que tiene de servicios, la calidez y la hospitalidad que tiene el salteño, pero también por la preservación y la conservación ejemplar que tienen nuestros edificios históricos. No solamente aquellos de índole provincial, sino también los de índole nacional, como es el caso de este Cabildo Histórico, uno de los mejores conservados del país. Junto con el Gobierno de la provincia y el Gobierno nacional, seguiremos trabajando en la preservación de estos monumentos históricos provinciales y nacionales, no solamente para que los turistas puedan conocer la historia, sino para que el mismo salteño también la recorra, la valorice y para que nuestros hijos también puedan disfrutar y aprender de lo que realmente fue la gesta emancipadora en el norte argentino. A pocos metros de la plaza principal de la capital salteña, encontramos el convento de San Bernardo, la construcción religiosa más antigua de Salta. En aquel solar se levantó una ermita a finales del siglo XVI, dedicada a San Bernardo Abad, que fue el tercer patrono de la ciudad salteña. Fue destruida por un sismo en 1692 y reconstruida en 1723. También se modificó el frente de la capilla y se le adicionó un nicho para alojar la imagen de Santa Teresa. Las obras concluyeron en 1846. Ambos edificios, capilla y convento, conforman, junto con su atrio abierto, un sitio de fuerte identidad religiosa salteña. Recorre Monumentos te propone hoy recorrer la memoria colonial. Y qué mejor que empezar aquí, en este lugar tan lleno de atmósfera colonial como es la Manzana de las Luces. Sí, la Manzana de las Luces en la calle Perú 222. En este edificio que fue originalmente llamado la Procuraduría de las Misiones. ¿De qué misiones? Bueno, de las misiones jesuítico-guaraníes, esas que estaban allá en el norte. Y esto funcionaba como una suerte de terminal, de gran sede concentradora. Acá venían los productos, las manufacturas, las cosas que se hacían precisamente en las misiones, y de acá partían también numerosos artículos e insumos que iban para allí. Y acá también se alojaba a cantidad de indios guaraníes que trabajaban como hábiles artesanos, albañiles, en la construcción de tantísimos edificios y especialmente las iglesias coloniales de Buenos Aires. Imagínate acá en este lugar, allá a mediados del siglo XVIII, el 1700 y pico, cuando se concentraban como una suerte de depósito esas tallas hechas por los guaraníes en las misiones jesuíticas y que iban a decorar tantísimos altares y retablos y que hoy los vemos en las iglesias más antiguas de Buenos Aires. Bueno, desde aquí entonces nos vamos para la provincia de Misiones para contarte no lo que pasaba en la Procuraduría, sino lo que pasaba en el lugar de origen, allá donde empezaba la producción, en las misiones jesuítico-guaraníes de San Ignacio Miní. Vamos a mostrarte. Viajamos al corazón de la selva misionera para encontrarnos con las ruinas de San Ignacio Miní. Son vestigios majestuosos de la epopeya de los jesuitas. Allí se organizaron durante los siglos XVII y XVIII las reducciones o pueblos jesuítico-guaraníes, una utopía social hecha realidad y hecha patrimonio. Los magníficos edificios de piedra de las reducciones jesuítico-guaraníes, integrados románticamente al paisaje de la selva, aunaron el esplendor de las formas barrocas coloniales con el lenguaje plástico nativo de la cultura guaraní. Las misiones jesuítico-guaraníes son, al mismo tiempo, monumentos históricos nacionales y han sido declaradas también Patrimonio Cultural de la Humanidad. Expresan, desde el silencio de sus ruinas, esa diversidad cultural que es elemento de la memoria plural argentina y de todo el Mercosur.
y estamos ahora en el barrio de San Telmo. Esto que ves detrás mío son las dos hermosas y conocidas torres de la iglesia de San Pedro Telmo, sobre la calle Humberto Primo, muy cerquita de la calle Defensa. Pero hoy no te vamos a mostrar la iglesia de San Pedro Telmo, que la habrás visto seguramente muchas veces. Te vamos a mostrar un edificio de valor patrimonial que está pegadito a este enorme y colonial templo de Buenos Aires. Te vamos a mostrar la capilla de Belén. Claro, imagínate a mediados del siglo XVIII, cuando los jesuitas ya tenían construida su iglesia de San Ignacio, a pocos metros de la Plaza Mayor, y deciden construir en esta zona de la ciudad, que eran arrabales, un colegio menor. Y dentro de ese colegio menor, sus claustros, su casa de ejercicios, se destaca este hermoso edificio de valor patrimonial casi escondido en el medio de la manzana, la capilla de Belén. Acompáñanos, que te la vamos a mostrar. En 1735, los jesuitas iniciaron la construcción de un templo dedicado a Nuestra Señora de Belén, ahora dedicado a San Pedro Telmo. Pero junto con el templo se edificó también, en 1740, una casa de ejercicios espirituales y una pequeña capilla privada de los padres jesuitas, dedicada también a Nuestra Señora de Belén. La capilla se emplaza al fondo del patio claustral y es un ejemplo notable de la poca arquitectura barroca que conservó Buenos Aires. Bueno, realmente debemos decir que la época de la Argentina opulenta, o sea, en los 80, en el 900, el patrimonio colonial estaba muy descuidado y no se le daba la importancia que empezó a tener después de 1910, 1920, e incluso hubo un renacer de las formas tradicionales de la colonia, que con ciertos arquitectos, como por ejemplo Martín Noel, o por ejemplo Ángel Guido y otros, trajeron ese lenguaje y lo pusieron un poco, tómenlo positivamente, de moda. Pero a su vez lo que trajo fue una ansia de restaurar. Podía ir a restauración del Cabildo de Buenos Aires o la Casa Histórica de Tucumán, y también el caso del Cabildo de Luján, ¿no? Y después se hizo el museo y en fin, toda una... Lo cual habla de querer reflotar lo poco que quedaba de nuestra tradición colonial, e incluso había algunos historiadores que no consideraban que lo que había pasado en la colonia tenía mayor importancia, sino que a partir de 1810 la historia argentina empezaba allí. Sí, como una ruptura de alguna manera. Lo que había pasado antes se desechaba, no importaba. Bueno, pero yo creo que, Julio, tiene mucho que ver esta valoración del pasado español de la Argentina y la superación de este rupturismo, la acción de la Comisión de Monumentos desde la época fundacional, estoy refiriéndome, permitió poner la mirada en estos edificios que, como bien decís vos, en alguna época fueron desdeñados como una arquitectura sin importancia. De algún modo, lo poco que se ha salvado de la destrucción se ha preservado hasta nuestros días, ¿no es cierto?